Bueno, continuamos entonces. El movimiento de proyectiles es complejo, no es fácil el tema, pero yo sé que con el tiempo y estudiando pueden desarrollar los ejercicios. Igual pues esto es de práctica. Vamos a hacer ejercicios. Vamos a ver este. Dice, ¿cuáles, cuáles son las alturas, cuál es la altura máxima? Está mal redactado. Y el rango de un proyectil si su velocidad inicial es de 28 metros por segundo a 30 grados. Miremos a ver si lo puedo poner en la animación. 28 metros sobre segundo, creo que no sé si registra 28. Sí, 28 metros por segundo a un ángulo de 30 grados. Un ángulo de 30 grados. Borremos acá. No sé si acá es mejor. Gravedad. Ok, no. No. Acá se pueden hacer más modificaciones, pero no. Dejémoslo acá. Listo. Yo quiero 0 de altura, ¿no? 0 de altura, cuál es la velocidad máxima y el rango. Ya me preguntan, voy a colocarlo. Está lejísimo. Ahí está. Este es el ejercicio. Lo que acaban de ver es el ejercicio. Me preguntan cuál es la altura máxima y el rango. Entonces, me están preguntando por la altura máxima. La altura máxima es en el punto más alto. Pues muy fácil, ¿no? Si yo pongo esto, la altura máxima es 9.9, o sea, 10 metros. Pero no es la idea, ¿no? La idea es resolverlo matemáticamente. Y me dicen cuál es el rango. El rango es qué tan lejos llega. De aquí hasta aquí. Es decir, el rango yo lo puedo medir con esto, creo. Con este se puede medir. Este lo pone más o menos así. Obviamente me queda más mal a mí que ustedes. Ahí está. Más o menos esto. No estoy tan preciso. Más o menos 68.95 metros. Entonces, miren que el programa, esto les sirve mucho para que ustedes mismos hagan sus propios ejercicios y los corroboren si les quedó bien. Listo. Miren que me dan los datos que les había comentado. La velocidad inicial es 28 metros por segundo, un ángulo de 30 grados. No me dan más datos. La gravedad es 9.8. Me piden qué tan lejos llega. Me piden calcule este alcance y qué tan alto llega. Bueno, comenzamos. Entonces, lo primero que hay que hacer, nos habían dicho, es calcular las velocidades iniciales. Para calcular las velocidades iniciales, repito, usted emplea las razones trigonométricas seno y coseno, y habíamos habíamos visto que para calcular la velocidad inicial en x, utilizo la razón trigonométrica de esta manera, e encuentro que la velocidad inicial por el coseno del ángulo es igual a velocidad inicial en x, es decir, que la velocidad inicial en x es velocidad inicial, mírenlo aquí, velocidad inicial 28 metros por segundo por el coseno del ángulo, el ángulo es 30, me da exactamente 24.2 metros por segundo. Importante, los grados deben estar la calculadora debe estar en gradianes. ¿Cómo uno sabe si está en gradianes? Entonces usted la programa, mira, aquí le da uno Shift y le da Setup, perdón, aquí le da uno Shift y aquí Setup, y aquí está en radianes o gradianes. Usted le da el número 3 y ya está en grados, degrees. Entonces, coloco 28 por el coseno y aquí coloco el ángulo de 30 y me tiene que dar 24.2, que es lo mismo que está acá. ¿Listo? Así se utiliza la calculadora. Ok, entonces ya calculé la velocidad inicial en x empleando la razón trigonométrica coseno para velocidad inicial en x. Ahora me toca la velocidad inicial en y con la razón trigonométrica seno. Seno es la velocidad inicial, el opuesto, velocidad inicial, sobre la hipotenusa. Entonces me va a quedar velocidad inicial en y dividido entre la hipotenusa, que es la velocidad inicial de espejo, velocidad inicial por el seno de teta. Entonces quedaría velocidad inicial, que era en este caso 28, por el seno de 30, me da 14, lo ponen en la calculadora, corroboren que esté bien, y me da 14. Listo. Entonces, la máxima coordenada, me está preguntando, ¿cuál es la altura máxima?
La máxima altura en Y ocurre cuando la velocidad inicial en Y es igual a 0. Estos son los aspectos conceptuales que nosotros tenemos que entender. La altura máxima, entonces uno va acá a la animación, la altura máxima ocurre cuando la velocidad en Y es igual a 0. ¿Qué indica eso? Pues lo que significa es esto. Voy a poner las componentes vectoriales. Voy a quitar ya ahora sí esto. ¿Qué haría esto? Miren lo siguiente. Voy a detenerlo en el punto máximo. Voy a detenerlo en el punto máximo. Miren bien el tamaño de la flecha en Y cuando alcanza el punto máximo. Entonces vuelvo a lanzarlo, voy a detenerlo en el punto máximo. El punto máximo es ahí. ¿Listo? Entonces, la flecha en Y no existe. Es decir, su velocidad en Y cuando está a la altura máxima, esta es la altura máxima, es igual a 0. Eso es lo que me está diciendo esto. La máxima coordenada en Y ocurre cuando velocidad en Y es 0. Sí, evidentemente. No hay tamaño de la flecha vertical. Entonces, dice, calcule la altura máxima. Muy sencillo, porque para eso lo que usted utiliza, miren lo siguiente, es el cálculo del tiempo cuando la velocidad en Y es igual a 0. Me explico. Cuando el tamaño de la flecha vertical es 0, está en la altura máxima, y al estar en la altura máxima ha recorrido en el tiempo la mitad, voy a mostrarles, la mitad del tiempo. Entonces miren, aquí hay 1.43, aquí habrá el doble de 1.43. Bueno, hay más o menos cuadro. Me quedó, ahí está, 1.43, es que no alcanzan a mostrarse bien. Aquí no alcanza a mostrarse bien. ¿Listo? Ese es el doble del tiempo. Entonces, aquí es la mitad del tiempo. Aquí es el doble del tiempo. Cuando está en la altura máxima, su tiempo es lo puedo calcular. ¿Cómo lo calculo entonces? Miren, cuando casi siempre les toque resolver estos problemas, uno lo primero que hace es descomponer y luego calcular el tiempo si puede. Entonces lo que hace es, utiliza esta relación matemática. Velocidad final en Y es igual a la velocidad inicial en Y más la grada por el tiempo. Y de esta dice, yo quiero averiguar cuál es el tiempo cuando la velocidad final es 0. Es decir, yo quiero averiguar el tiempo aquí. Eso es lo que hacen. Colocan 0, esto es 0, la velocidad en Y es 0 en el punto máximo, y quedaría la velocidad inicial en Y, ya la calculé, me ha dado 14 positivo, más, en este caso, menos la gravedad 9 menos 9.8 porque es hacia abajo, por el tiempo. Y lo que hacen es despejar de esta fórmula el tiempo. ¿Listo? ¿Cómo despejo de esta fórmula el tiempo? Paso a restar. Recuerden que hay un orden para despejar las fórmulas. Lo primero es hacer las preguntas adecuadas. Hay algo que lo divide. Luego se pregunta que no hay nada que lo divide. Entonces hay algo que lo suma, lo resta. Sí, la velocidad inicial pasa a restar. Y luego hay algo que lo multiplica, si la gravedad pasa a dividir. Entonces háganlo ustedes mientras tanto y corroboren. Cuando calculen el tiempo se van a dar cuenta que le dan 1.43 segundos positivo, nunca da tiempo negativo. Listo. Entonces, y aquí se corrobora que es en 1.43. Ahora, miremos la máxima coordenada cuando el tiempo, entonces me está preguntando, ahora calcule la altura aquí cuando el tiempo es 1.43. Entonces, ¿qué hago? Busco la ecuación matemática. Me dice, no, pues con esta fórmula, porque esa altura es en Y. La velocidad inicial en Y la calculé de primeras. Y el tiempo es en 1.43. Pues lo reemplazo. Pues ponen en la fórmula 14, que es la velocidad inicial en Y, que la calculé de primeras. El tiempo, 1.43, más un medio de la gravedad, 9.8 metros por segundo al cuadrado, por el tiempo, 1.43. ¿Listo? Entonces ahí calculan y se dan cuenta, hacen el resultado, ahí les da 10 metros. La altura máxima son 10 metros. Exactamente, miren lo que corrobora, aquí realmente no falla en nada, 10 metros. Entonces les recomiendo hacer, ustedes pónganse el mismo ejercicio con esta animación.
Ustedes háganlo, cacharréenle y ahí van soltando. Listo, 10 metros. Listo. Entonces ya me dio 10 metros, la altura máxima. Sorprendente. Ahora, seguimos. Dice, ahora, encuentre el rango. El rango es el alcance máximo. Lo máximo que recorre, el alcance horizontal, alcance máximo del proyectil, cuya velocidad inicial es 28, cuyo ángulo es 30 grados. Ya habíamos calculado las componentes horizontales, velocidad inicial en X, velocidad inicial en Y. Entonces, para eso, entonces, aquí está lo que les acabé de decir. Recuerden lo siguiente, que el tiempo de vuelo, el tiempo que tarda, aquí ya sabemos que subiendo tarda 1.43 y bajando tarda 1.43, entonces habrá tardado 2.86, que es el doble de 1.43, es decir, aquí da 2.86, ¿listo? Muestre que ahora sí lo pude hacer, 2.86, doble del tiempo. El tiempo de vuelo es 2.86 segundos, ¿listo? Y la altura, es decir, Y en ese punto, pues ya no hay nada para arriba, ahí es 0. ¿Qué es lo que me están diciendo en este lugar? Aquí me está diciendo, el tiempo de vuelo se encuentra al hacer que Y sea 0. Yo puedo hacerlo de otra forma, de una manera más sencilla. Yo cojo el tiempo de subida, 1.43 que calculé anteriormente, y lo multiplico por 2 y está el tiempo de vuelo. ¿Listo? Aquí vamos a ver esto, cómo lo hace. Entonces dice, utilice cuando la altura es 0. Aquí miren, la altura es 0. Entonces utilice la fórmula para poder hallar el tiempo de vuelo. Entonces, dice, ¿para qué necesito el tiempo de vuelo? ¿No? Si le están preguntando cuál es el alcance, entonces les explico para qué. Porque si yo conozco el tiempo de vuelo, este de acá, y tengo la velocidad inicial en X, la calculé de primeras, con el tiempo de vuelo, conozco cuánto ha recorrido en X. Si utilizo el tiempo de 1.43 en esta fórmula, calcularía no el tiempo de vuelo, si utilizo 1.43 con esta fórmula y despejo X, calcularía lo que hay en el alcance horizontal en este punto y no me interesa, es decir, no me interesa saber cuánto hay hasta acá. O también se puede este valor y multiplicarlo por 2 porque es un movimiento uniforme, o sea, hay muchas formas de hacer física, hay muchas formas de llegar al mismo camino. Listo. Entonces vamos a ver cómo lo hacen acá. Calculan entonces el tiempo. Ya sabíamos que era 2.86 porque hubiese podido multiplicar el tiempo de subida por 2 y ya lo tengo. Y luego utilizo la relación matemática que les acabé de decir. Aquí X, velocidad inicial, por tiempo pasa a multiplicar. Entonces el tiempo es 2.86 por la velocidad inicial en X, que la calculé de primeras. Por eso es tan importante, me da el alcance. El alcance lo hago en la calculadora. Me queda como 69.2 y miremos si esto está bien programado. 69.2, ahí se ve perfectamente que sí está. O sea, es interesante cómo dan los problemas. Listo. Voy a hacer intentemos hacer este video para el ejemplo, otro ejemplo 4. Una bola rueda desde lo alto de una mesa a 1.2 metros de altura y aterriza en el suelo a una distancia horizontal de 2 metros. ¿Cuál fue la velocidad cuando dejó la mesa? Interesante. Hace un diagrama, mira el dibujo, 1.2 metros es la altura del piso a la mesa, 2 metros es el alcance o el rango. Me pregunta por el tamaño de esta flecha. Movimiento de proyectiles. No hay ángulo, entonces es más sencillo. Entonces, me pregunta cuál fue la velocidad cuando dejó la mesa. Entonces, miramos las fórmulas, la velocidad, me están preguntando por la velocidad en X, esto, que es la misma de acá porque es un movimiento uniforme. Entonces, para poder tener esta velocidad necesito tener el alcance, lo tengo, sí, 2 metros, pero necesito tener el tiempo. El tiempo no saldrá de estas relaciones, el tiempo saldrá de esta, porque comparten el tiempo. Ahora, ¿cuál de estas me permite hallar el tiempo? Como es un movimiento semiparabólico, su velocidad inicial es 0, en Y. Entonces, esto es 0, esto es 0, esto es 0, esto es 0. Velocidad inicial en Y. ¿Listo? Y tendré que despejar el tiempo. Conozco la velocidad podría utilizar esta fórmula porque conozco el Y, que es 1.2 metros. Ahorita miramos hacia dónde es Y. Conozco la velocidad inicial en Y, que es 0, la gravedad la conozco y despejo el tiempo. Entonces miramos cómo lo hacen. Entonces, lo que les dije,
Utilizamos la fórmula, sabemos que la velocidad inicial es 0, un medio de la gravedad, aquí iría gravedad, es la aceleración en y, que es la gravedad, y esto me da y, que es menos 1.2 metros, aquí me están diciendo que es hacia abajo negativas, y el cuerpo va hacia abajo igual que la gravedad, entonces es negativo. Listo. Primero hay que encontrar el tiempo, entonces lo que les decía, de esta ecuación despejamos tiempo, y cuando lo tenga paso a esta para encontrar velocidad inicial en x, y se acabó el problema. Entonces va. Entonces ahí está la fórmula. Lo que hacen aquí es despejar tiempo. Como hay algo que divide, pasa a multiplicar el 2 al y. Como hay algo que multiplica, la gravedad pasa a ir al 2y. Y luego, como está el t al cuadrado, saco raíz. La gravedad es negativa porque va hacia abajo. Entonces utilizo la calculadora, teniendo cuidado de utilizar bien el paréntesis. La calculadora la utilizo de tal manera que pongo el valor numérico, que haría raíz, hago una fracción de 2, voy a ponerlo en paréntesis para que se vea elegante, bajo acá, menos 9.8, corroboren, esto me da 1.56, me quedó mal, ya, el error está en que no puse 1.2, sino puse 1.12, entonces ahí está, 0.49, ahí está, ¿listo? Entonces está bien, ok, entonces calcule el tiempo. Ahora yo a usted le recomiendo hagan el siguiente paso, páuselo y mire si le queda bien, si no pues continúe y así sucesivamente. Entonces ahora la idea es utilizar esta fórmula y reemplazar x, que ya lo conozco, y el tiempo que acabé de calcular. Entonces voy otra vez, ahí está la fórmula, x son los 2 metros, el y lo calculé, entonces quedaría en la ecuación velocidad inicial en x, mírenlo, x, 2 metros, sobre 0.49, que es el tiempo, 0.495 segundos. Y calculo, la bola deja la mesa con una velocidad, una rapidez de 4.04 metros por segundo. Muy sencillo. Me preguntan, ¿cuál es la rapidez cuando golpea el suelo? Justo en el momento en el que golpea el suelo. ¿Listo? Entonces, se dan cuenta que hay muchos ejercicios aquí. Yo les recomiendo, si quieren, hagan estos ejercicios, los animan, ponen aquí, pongo esto acá, quito esto acá, pongo el cañón acá, el cañón está, pongo lo mismo, 1.2 metros, mire, voy a mostrárselos para que ustedes interactúen, la idea es que ustedes aprendan, 1.2, bueno, esto no me da decimales, entonces lo siento, no me sirve, podría hacerlo con 1 y mirar que me dan valores cercanos, pero bueno, 1.2. ¿Cuál es la velocidad cuando golpee el suelo? Me pregunta por, ojo, aquí está interesante, me pregunta por la velocidad total, no me pregunta ni la velocidad en x ni la velocidad en y. Entonces tengo que hallar esta velocidad. Entonces, que es aplicando el teorema de Pitágoras. Para poder hacerlo, el camino es hallar la velocidad en x, y ya la tengo, y ya saben por qué, hallar la velocidad en y cuando ha caído. Entonces yo ya sé que el tiempo de caída es 0.495 porque lo calculé acá, el tiempo de caída lo calculé acá, entonces ya puedo usar ese valor. Entonces seguimos. Conozco la velocidad inicial en x, que es el valor que me daba el problema, 4.04, la velocidad inicial en y es 0 porque se deja caer, es un movimiento semiparabólico, y el tiempo lo conozco. Entonces lo que hago es calcular la velocidad en y. Velocidad en y, empleo la fórmula de acá, velocidad en y, sabiendo que la velocidad inicial es 0, gravedad por tiempo, y la gravedad negativa porque va hacia abajo, me da negativo porque va hacia abajo, menos 4.85. Luego aplico el teorema de Pitágoras. ¿Por qué aplico el teorema de Pitágoras? Recuerden lo siguiente. Tengo que de aquí a aquí hay un valor que es la velocidad en x, que me lo habían dado el problema, 4.04. Y ha bajado esta distancia, vean muy bien, ha bajado 4.85. El teorema de Pitágoras, y la pregunta es, calcule esta diagonal. Esta diagonal, para eso uso el teorema de Pitágoras. El cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado y saco raíz. El teorema de Pitágoras.
Si tienen dudas del teorema de Pitágoras, repasen en internet porque eso es muy sencillo. Listo. No estoy seguro que ese valor, pero hagámoslo. Hay que tener cuidado también cómo se usa el teorema de Pitágoras porque la raíz es para todo. Entonces va a quedar paréntesis 4.04 al cuadrado más, abro paréntesis, menos 4.85, cierro el cuadrado, igual. 6.3, es que acá me da el valor en pies por segundos, pero la respuesta sería 6.3 metros por segundo. La velocidad en este punto sería 6.3 metros por segundo. Si le preguntan cuál es la velocidad en Y, la velocidad en Y es menos 4.85. ¿Cuál es la velocidad en X? La velocidad en X es menos 4.04. Listo. Ahí está el valor en... Y ahora me dice, ¿cuál es el ángulo? Porque también me pueden preguntar cuál es el ángulo que genera esto. Este caso, dejémoslo, o sea, lo voy a explicar, pero no va a salir en las pruebas. Para el ángulo, yo tengo que el ángulo, si yo quiero averiguar, aquí, si yo quiero averiguar el ángulo que hay entre este lado y este lado, es el ángulo que hay entre este cateto opuesto y este cateto adyacente, utilizo la razón trigonométrica tangente. Entonces, si yo quiero averiguar, la tangente es entre los lados, ¿no? Entonces mira aquí, quiero averiguar el ángulo que hay entre este cateto, este lado y este lado. Utilizo la tangente. La tangente es el cateto opuesto, en este caso, ¿qué ángulo es el que quieren hallar? El opuesto sería, el opuesto, si quieren cogemos esta sección de acá, esta sección de acá, el opuesto será el opuesto del valor del ángulo en Y, que sería menos 4.85. El triángulo es este, miren, imagínense acá. Listo. Menos 4.85. Que sea negativo no importa porque ahorita con el Pitagorazo se le va al cuadrado. ¿Listo? Y el valor en X, el cateto adyacente es 4.04. Para yo saber el ángulo, este ángulo pequeño, que no es el que me piden, simplemente porque el que me piden es el tamaño que hay entre la horizontal y este ángulo. ¿Listo? Recuerden, esto lo explico para los que quieren ir más allá. Entonces, ¿qué haría? Yo utilizo la calculadora de la siguiente manera. La inversa a la tangente la debo colocar. La inversa a la tangente. Esto es para averiguar el ángulo. La inversa a la tangente y coloco los valores de la fracción menos 4.85 sobre 4.04. Esto realmente es para los que quieran. ¿Listo? Ahora, el problema es que me da menos 50. Este valor numérico es el ángulo interno. Voy a explicarlo. Este es el valor, el ángulo interno. Y el que me piden siempre es con respecto a las positivas. Entonces, si yo hago lo siguiente, lo que me piden es este arco. Siempre se miden los ángulos en contra de las manecillas del reloj. Es siempre. Entonces me piden, imagínense un plano cartesiano y aquí. Pues lo que yo tengo que hacer es fácil. 360 grados. Perdónenme. No me acuerdo. Menos 50.2. ¿Listo? Entonces 360 grados, que es toda la vuelta, menos 50.2 para averiguar únicamente este ángulo. El ángulo completo, perdón. El ángulo completo. Entonces eso me da 309.8. Pero recuerden, esto solamente es para los que quieran ir un poquito más allá de lo básico. Continuamos. Ejemplo número 5. Voy a continuar con este ejemplo. Si tienen dudas, planteenlas en algún momento. Encuentre el tiempo colgado, que es el tiempo de vuelo, para el balón cuya velocidad inicial es de 25 metros sobre segundo y 60 grados. Entonces, voy a mirar si lo puedo simular. Pues sería velocidad inicial 25, si se puede, 25, 60 grados, 60 grados, ahí está, 60 grados, el tiempo de vuelo. Entonces, voy a poner borrar acá y vamos a mirar.
me están preguntando el tiempo que tarda en hacer. Bueno, la plataforma de estar a 0. Perdón. Ahí está. El tiempo que tarda en. Voy a ponerlo en velocidad normal. El tiempo que tardó haciendo eso. Ustedes pueden calcular también el alcance y mirar si lo colocan ahí y le da. Y le salen 3 estrellas y le da, miren. Por ejemplo, usted pone esto acá. Y yo hice el cálculo a mano y me dio tanto. Entonces usted pone esa distancia y si le da 3 estrellas. Si le da cerca, no se gana 3 estrellas, se gana 2 estrellas. Y así pueden practicar como quieran. Listo. Entonces, nuevamente, no voy a hacer el ejercicio, creo que ya expliqué lo suficiente. Vamos a mirar este y listo. Entonces, me preguntan el tiempo de vuelo. Yo obtengo dos opciones, o calculo el tiempo de subida, lo multiplico por 2 y tengo el tiempo de vuelo, o calculo el tiempo cuando la altura es 0. Puede hacerlo como quiera, pero le debe dar el mismo valor. Entonces, primera cosa, hago un dibujo. Segunda cosa, calculo las componentes. Nuevamente, ya expliqué cómo se calculan las componentes. Aquí está con qué valores. Con esto se calculan las componentes. Luego, solo los parámetros verticales afectan el tiempo de vuelo. Entonces, aquí me está diciendo, considere que para calcular el tiempo de vuelo la altura es 0. Entonces, utilice la fórmula en donde la altura es 0. Pues ponga aquí un 0 y calcule el tiempo. Ya lo hicimos. Hicimos uno muy parecido, no lo voy a hacer. Entonces, colocan Y0, despejan tiempo. El problema es que el tiempo es una ecuación cuadrática, entonces lo tendré que resolver. Digamos, aplico, porque la velocidad inicial en Y ya no es 0, entonces tengo que resolver los valores de la cuadrática, como lo explicamos en el video de caída libre. Aquí encuentro que el tiempo es 4.42 y creo que ahí ya se acaba el ejemplo. Esto se hace aquí se resuelve en este punto una ecuación cuadrática y averiguan el tiempo. Bueno, vamos a hacer otro. Un perro que corre salta con una velocidad inicial de 11 metros por segundo a un ángulo de 30 grados. ¿Cuál es el alcance? Muy sencillo, lo primero que es, encuentro las componentes en X, las componentes en Y, ahí está. Me dicen encuentre el alcance. Para encontrar el alcance necesito encontrar el tiempo. Lo de siempre es encontrar las componentes en X, encontrar las componentes en Y y encontrar el tiempo, y luego sí resuelva las preguntas. Encuentro el tiempo. Para calcular el tiempo necesito hacerlo cuando la velocidad en Y es 0. Bueno, aquí me dice cuando el rango, el alcance, aquí lo hacen de otra forma. Aquí se puede hacer que el alcance es cuando Y es 0, pues porque ya ha caído. Nuevamente les muestro, ya ha caído, el cuerpo ya ha caído, entonces utilizo ese concepto, ese parámetro se llama en principio. Encuentro el tiempo, no es necesario una cuadrática, aquí pasa a dividir, se despeja el tiempo, luego ahí quedó el tiempo. Con el tiempo utilizo la ecuación del movimiento de rectilíneo uniforme e encuentro el alcance. Despejo X, esto ya lo hemos hecho. Encuentro que es 10.7. Listo. Resumen. Siempre se determina componentes en X y componentes en Y de la velocidad inicial. ¿Cómo? Con esto. Resumen. Yo digo encuentren el tiempo. Casi siempre es necesario encontrar el tiempo. ¿Con cuáles? Con estas ecuaciones. Pueden despejar y les sale el tiempo. Y luego sí resuelven los problemas. Aquí miremos, las componentes horizontales y verticales de la velocidad en cualquier tiempo están dadas por, ahí está, esto es la relación matemática. Estas fórmulas son exactamente las mismas de acá, en horizontal y en vertical. Usted desea ir a cuál es. Luego, si se desea, se puede encontrar el desplazamiento. Esta es la parte donde no van a encontrar desplazamientos ni velocidades totales. Es más complicado para los que quieren. ¿Listo? Y creo que ya hemos culminado esta parte. Espero les vaya bien. Voy a subir ejercicios y ánimo, muchachos.